Bien, bienvenidas todas y todos aquí a Vida In. Gracias por acompañarnos hoy en esta tercera parte de nuestra serie Oraciones con Letras Rojas. Especialmente, tal como lo decía Luis hace unos minutos, si esta es tu primera vez o has estado apenas comenzando a darte la oportunidad de venir, luego que alguien te invitó, o viniste por curiosidad, gracias por acompañarnos. Es para nosotros un honor tenerte aquí en nuestro auditorio, y a ustedes también que nos siguen a través de cualquiera sea el medio, bien sea nuestra transmisión en vivo, nuestras redes sociales o incluso nuestro canal de podcast. Gracias por darte el tiempo de escuchar este mensaje que forma parte de una serie, te decía, llamada Oraciones con Letras Rojas. Y mira, si por alguna razón no has estado aquí en los últimos 2 domingos o te perdiste alguno de esos dos, déjame animarte en principio a visitar y conectarte por alguno de nuestros canales, cualquiera que sean estos, el de tu preferencia. Nuestra página web, eso es www.vidainslt.org, o nos encuentras en Facebook como Vida In Saltillo, igual en nuestro canal de podcast Vida In Saltillo, para que escuches o veas nuestros mensajes o los mensajes de esta serie que te perdiste. Y además, si tú eres de esos que disfruta tomar un CD de audio o un USB y ponerlo en tu carro, ahora que hay cada vez más tráfico en nuestra ciudad y en general en las ciudades, pues puedes adquirir los mensajes, no solamente de esta serie, sino de todas las series, de todo el tiempo que hemos estado aquí en Vida In. Allí en nuestra librería puedes encontrarlos allí al salir en el lobby de nuestro auditorio. Pero para ponernos en la misma página, en esta ya casi tarde de hecho, déjame resumir qué hemos dicho hasta ahora en esta serie. Vuelvo a decirte que hemos titulado Oraciones con Letras Rojas. En principio, el título proviene precisamente del hecho de que hay algunas Biblias, muchas versiones de hecho, en las que el Nuevo Testamento, esa segunda parte, el segundo gran segmento del texto bíblico, las palabras pronunciadas por Jesucristo están impresas, ¿sí?, en letra roja, no negra, como el resto de la lectura bíblica. Lo que fue pronunciado por Jesús está impreso en rojo, y por eso hemos dicho, esta serie trata de palabras, pero particularmente palabras que están conectadas con oraciones que pronunció Jesucristo, o bien enseñanzas acerca de la oración que compartió Jesucristo con quienes le rodeaban en ese entonces. Así que hemos tomado algunas oraciones o enseñanzas acerca de la oración para hablar precisamente de ese tema de la oración. No sé si te parece como a mí, pero es bastante curioso que la oración es como un terreno común. Es decir, todos nosotros, no importando el trasfondo que tengamos, religioso, espiritual, de formación espiritual, hemos vivido momentos, más o menos momentos, en algunas circunstancias seguramente más que en otras, pero todos hemos rezado, todos hemos orado a lo largo de nuestra vida, y eso es algo que nos une. Vuelvo a decirte, independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso. Comenzamos esta serie diciendo esto, hablando de ese terreno común, ya que todos en alguna u otra ocasión nos hemos intentado conectar con Dios, hablar con Dios. Eso básicamente hemos crecido aprendiendo que es la oración. Entonces empezamos a repasar una oración, y eso lo dijimos el primer domingo de la serie. Una oración probablemente la más famosa de la Biblia, seguramente la más conocida de la Biblia, probablemente una de las más, si no la más conocida del mundo, el Padre Nuestro. Y tomamos esa oración como guía para aprender cómo orar, porque es curioso, no sé si te pasa, lo ves como yo, que a pesar de que sea un terreno común, muchas veces en secreto como que no estamos muy seguros de que estamos haciéndolo bien, y eso es paradójico cuando consideras que somos un país y en general un continente cristianizado, lo decíamos al inicio de la serie. Es decir, nos conquistaron católicos, y eso básicamente provino de 3 países diferentes, españoles, franceses y portugueses, en toda América, y nos conquistaron por otra parte protestantes. Eso fue más hacia el norte de nuestro continente, ingleses. Así que siendo un país y un continente en general cristianizado, que no sepamos orar es una cosa súper curiosa, es paradójica eso. De hecho, tomamos una petición de una persona, y en este caso fue de un discípulo de Jesús cercano a él, que después de escucharle orar notó algo diferente, y entonces eso lo impulsó a hacer un pedido, una petición a Jesucristo. Esto fue lo que él le dijo: Señor, enséñanos a orar porque
creo que no nos va muy bien al escucharte. Hay algo diferente en la forma en que tú lo haces y necesitamos aprender a hacer esto, ya que es un terreno común para todos nosotros. Y teniendo en cuenta quién hizo esta petición, que fue uno de los discípulos, vamos, un judío, formación espiritual gruesa desde niño, un seguidor de Jesús, cercano a él, discípulo de los más cercanos. Eso debería ser esperanzador para nosotros, ¿no te parece? Vamos, si el tipo, uno de los que andaba con Jesús más cerca a él, le dijo, enséñame a orar, pues no está tan mal que tú y yo necesitemos aprender a orar. Así que nos apalancamos de esa petición para explorar un poco cómo orar, y ahí es donde te digo, usamos esa oración del Padre Nuestro para como guía de cómo deberían ser nuestras oraciones. Luego la semana pasada fue extraordinaria la enseñanza. Si estuviste aquí, seguramente coincidirás conmigo, y si no, te vuelvo a animar a de alguna manera escuchar o ver ese mensaje. Juan compartió una oración hecha por Jesús. Esta vez no fue una enseñanza, fue una oración personal en un momento crucial de su vida. En un momento, de hecho, fue a escasas horas de ser arrestado, luego de haber sido traicionado y eventualmente un día después crucificado. Y ese momento en el que oró con angustia, ¿qué reveló y qué lección extrajimos de allí? Decíamos básicamente, terminábamos la semana pasada con una pregunta: ¿qué si la oración en verdad nos cambia a nosotros y no necesariamente a las circunstancias? ¿Qué si la oración te cambia a ti, me cambia a mí cuando oramos, en vez de cambiar lo que ocurre alrededor? ¿Qué si ese es el verdadero propósito? ¿Qué si lo que Dios desea es que seamos transformados, en vez de transformar todo el mundo alrededor nuestro a nuestra conveniencia, petición, anhelo, deseo, necesidad? Hoy haremos algo diferente. Hoy en este tercer mensaje no vamos a hablar de cómo orar, es realmente lo opuesto. En verdad vamos a hablar de cómo no orar. Quiero repasar una parábola contada por Jesús. ¿Qué es una parábola o qué eran parábolas en el momento, en ese contexto de las enseñanzas de Jesucristo? Bueno, una enseñanza, más bien una historia ficticia con moraleja, una historia inventada que tenía una moraleja, que encerraba una gran lección, un principio, algo importante que aprender. Así que Jesús tomó tiempo para compartir con los discípulos una parábola, te repito, una historia inventada por él, ficticia, pero que encerraba una enseñanza profunda que quería que ellos se llevaran. Y en este caso hablaba precisamente de la oración. Pero vuelvo a decirte, el gran asunto de esta parábola no era cómo orar, sino al revés, cómo no orar. En otras palabras, hoy hablaremos de, déjame ponerlo en forma de pregunta, esas veces, no sé si te ha pasado a ti ¿alguna vez tú has sentido que tu oración no fue buena? Es decir, terminaste con la sensación de, si Dios estuviera realmente escuchando esto, quizá diría, ¿de veras a eso viniste? ¿A orar de esa manera? ¿Alguna vez sentiste que tu oración no llegó a ningún lugar o te sorprendiste a ti mismo, a ti misma pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy hablando, pidiendo esto? ¿Alguna vez sentiste que tu oración no fue buena? Que Dios te preguntó, ¿esto es todo lo que tienes realmente? Bien, esta parábola que te mencioné hace un momento, compartida por Jesús, fue documentada por uno de sus 4 biógrafos, un tipo súper meticuloso, minucioso, detallista en la escritura. De hecho, se describe a sí mismo como una persona que se propuso recopilar todos los acontecimientos alrededor de la vida de Jesucristo de manera detallada y cronológica. Él era conocido con el nombre de Lucas y su evangelio es conocido como el Evangelio según San Lucas o el Evangelio según Lucas. Y documentó, te repito, ese momento en el que Jesús contó esta parábola a algunas personas que estaban allí alrededor suyo para hablar de la oración e ilustrar un punto que es extraordinario desde mi punto de vista y creo que puede ser muy útil cuando se trata de tu vida de oración y mi vida de oración. Está en el capítulo número 18 del Evangelio según Lucas, y esto es lo que dice el evangelista. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos. Ahora, déjame hacer una pausa allí porque eso es interesante. La audiencia no era una audiencia universal, es decir, él estaba hablando a algunas personas, y eso es una buena noticia porque cuando notes de qué se trata la parábola, mientras avanzamos en la lectura, tú vas a pensar internamente de una de estas 2 formas. Vas a pensar probablemente, bueno, yo no me parezco a eso.
esa enseñanza acerca de la oración, ese tipo de personas, esas actitudes, eso que está mencionando Jesús en esa parábola, no se parece a mí, eso no es conmigo. Por otra parte, y eso está bien, por otra parte, quizá tú eres más bien de otro grupo que va a decir, yo me siento identificado con eso, me siento identificada con eso, se parece a mí, he hecho eso o lo estoy haciendo. Pero quiero rescatar, vuelvo a decirte, el hecho de que la parábola está dirigida a una audiencia en particular y vas a notar cuál es la audiencia a la medida en que avancemos. Esto es lo que entonces Lucas continuó diciendo. Él observó que Jesús tomó tiempo para contar una historia a algunos. ¿Algunos qué? Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ahora déjame hablar entonces un poquito de la audiencia a la que está dirigida esta parábola. Una audiencia que no está aquí. Una audiencia que no está aquí y seguramente tampoco está viéndonos o escuchándonos. Seguro tú conoces gente que tiene muchísima confianza en su propia rectitud, ¿verdad? Esa gente que piensa mucho acerca de sí mismo, mucho en sí mismo, poco en otros y poco de otros, que los menosprecia y al mismo tiempo tiene una postura de superioridad. Esa audiencia, vuelvo a decirte, no está aquí. Y aunque parezca mentira, existe gente así, que no está aquí. Dos actitudes caracterizan a la audiencia para la que fue escrita o contada esta parábola de Jesucristo. Orgullo y menosprecio. Orgullo y menosprecio. Y vuelvo a decirte, aunque no lo creas, hay gente así, hay gente que bulea a los demás. Existe gente así, no está aquí. Pero existe gente así, existe gente que mira por encima del hombro a los demás, que se cree superior moralmente, que cuando se piensa en sí mismo, hablando de orgullo, se ve a sí mismo como una persona intachable, como una persona que no es tan mala como otros, que no es tan perversa como otros, que no es tan infiel como otros, que es en algún sentido superior y en algunos aspectos o varios acerca de su vida. Que piensa, Dios mío, gracias a Dios yo no soy como fulano mengano. Hay gente así y vuelvo a decirte, no está aquí. Así que habiendo aclarado la audiencia para la que fue escrita y contada esta parábola, y no está aquí, tú estás pensando, entonces, ¿para qué la estás contando, Alejandro? Para que tú se la cuentes a alguien que es orgulloso y menosprecia a otros. Porque aquí no hay nadie que es así. No somos así ni tú ni yo. Así que de eso se trata la parábola, del contraste entre dos grupos de personas, los que tienen estas actitudes y los que tienen las actitudes opuestas. Leemos la parábola completa y luego vamos a rescatar un par de versículos para hacer énfasis en lo que quiero compartir con ustedes hoy. Eso es lo que dijo. Dos hombres, ahí están los protagonistas. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Ves? Esa parábola se trata de oración, como nuestra serie. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo, primer protagonista, y el otro era un recaudador de impuestos, segundo protagonista. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Por qué? Porque el fariseo es el orgulloso y el menospreciador, así que él no estaba ni siquiera pensando en Dios, él está pensando en sí mismo. El fariseo se puso a orar consigo mismo y eso es lo que dijo. Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres. Yo no soy ladrón, ni malhechor, ni adúltero, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que estoy viendo aquí de reojo mientras yo oro, porque no estoy orando para ti, sino estoy pendiente de mí y de quien estoy cerca. Ayuno 2 veces a la semana. Algunos ni siquiera saben el significado de esa palabra. Y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, es decir, doy el diezmo. Llevo parte de mi ingreso, el 10% específicamente, al templo, a la iglesia local donde asisto constantemente. En cambio, dice la parábola, está relatando esto Jesús. Si pudiéramos poner letra roja a esto pondríamos, pero el fondo no ayuda. Así que en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado, esto es en cambio, en contraste, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, esta fue su oración, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ahora déjame hacer una pausa rápidamente, porque si tú eres como yo, que creciste siendo formado como católico, tú probablemente sabes, o esta frase te suena conocida, familiar, respecto a una oración que aprendimos mientras crecíamos en la iglesia católica. De aquí, ese es el origen bíblico neotestamentario de aquella famosa oración que incluye por mi culpa. Ese es el origen. Ese es el origen de esa oración. Así que ves, notas el contraste
El fariseo, por una parte, está orando consigo mismo, dice Jesús. La verdad, no estamos ni siquiera seguros si estaba realmente hablando a Dios o si estaba solamente regodeándose respecto a su propio comportamiento, el análisis que hacía de sí mismo, viéndose a sí mismo como superior al resto, moralmente superior al resto. Y pensaba, ay, qué bueno que yo, gracias Dios mío, porque yo no soy como tanta gente que yo conozco. Yo no soy un padre ausente, yo no soy infiel, yo soy un tipo íntegro, honesto. Y de hecho, aquí tengo uno cerca que incluso quizá conocía en esa historia ficticia. Piensa como ese recaudador de impuestos que es una piltrafa. En cambio, y en contraste, el recaudador de impuestos, sabiéndose cómo era, dijo, Señor, ten compasión de mí. Termina la parábola muy corta diciendo esta frase. Les digo entonces que es decir, el recaudador de impuestos, el último de la historia, y no aquel, el primero de la historia, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Es curioso eso. Porque todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que déjame entonces quitar un momento esto y regresar por un instante a las dos personas que forman parte de los protagonistas de la parábola, el fariseo y el recaudador de impuestos. Sin importar si tú tienes trasfondo de iglesia o mucho trasfondo religioso o poco, incluso sin importar si lees o has leído, si lees mucho o poco o has leído alguna vez la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, seguro has escuchado el término fariseo. Ahora, típicamente, en mi observación y experiencia, cuando una persona escucha fariseo, la connotación es negativa. Tú piensas en un fariseo, yo pienso en un fariseo en términos negativos. Uno piensa, desgraciados, esos fueron los que atraparon a Jesús, los que lo vendieron, o más bien los que pagaron por la traición a Judas, fueron los que se opusieron a su enseñanza. Ellos son hipócritas, eran descritos así frecuentemente en el Nuevo Testamento por el mismo Jesucristo. Así que tenemos una connotación bastante negativa respecto a estos hombres. Por lo que al leer la parábola y tú escuchas o lees la palabra fariseo, enseguida, inconscientemente o conscientemente, tú dices, yo no soy ese tipo, yo no soy como los fariseos. ¿No es cierto? De hecho, cuando ahora mismo acabamos de leer toda la parábola, tú dices, bueno, ya yo entiendo de qué se trata la parábola. Yo debo evitar ser como el fariseo y parecerme al recaudador de impuestos. Ahora, pausa. Déjame hacer un ejercicio, pedirte que hagas un ejercicio y pongas en pausa, suspendas todos tus juicios previos, todo tu prejuicio e información y estereotipos negativos que tienes acerca de los fariseos y de ese término fariseo. ¿Por qué? Porque quiero animarte a pensar en el fariseo desde otro punto de vista. Déjame volver a colocar el versículo donde se describe al fariseo y su comportamiento. Él dice acerca de sí mismo, yo no soy ladrón. Escucha esto, la parábola no revela que el fariseo tiene un comportamiento hipócrita, al menos en esta parábola. Es decir, realmente el tipo es íntegro, no es un estafador, no es ladrón, es honesto. Quiero animarte a ver el fariseo como una persona que realmente no era un malhechor, era una persona bondadosa, era una persona fiel a su esposa. Era una persona que se comportó. Mira, probablemente era un muy buen padre. Quizá el tipo estaba procurando estar presente y no ausente, ¿verdad? Hablando de la crianza de sus hijos. Era un buen amigo, era una persona de la que quisieras estar rodeada. Era una persona que quizá sus amigos al conocerle tiempo después habrían dicho respecto a él y su interacción con este hombre fariseo, Señor, de verdad mi vida ha sido mejor debido a estar cerca suyo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, la parábola no ilustra que el tipo era o tenía un comportamiento hipócrita y falso. No, el tipo realmente no era un ladrón, era honesto, íntegro, no era un malhechor, no era un adúltero, era un hombre de familia. Pero al mismo tiempo, y por otra parte, él se describe a sí mismo como una persona que ayunaba 2 veces por semana. ¿Tú sabes cuántas veces requería o mandaba la ley judía, la ley de Moisés del Antiguo Testamento, a ayunar al pueblo judío? 1 vez por año era el requerimiento mínimo. Este hombre ayunaba 2 veces
por semana. Es decir, si tú hubieses tenido una conversación con el fariseo y le hubieses preguntado algo así como, ya sabiendo que era un tipo intachable, un tipo bien portado, de familia, un hombre que realmente tenía una vida digna de imitar, y hubieses preguntado acerca de sus hábitos espirituales y le hubieses preguntado algo como, a ver, cuéntame algo acerca de tu vida espiritual, ¿qué haces para mantenerte saludable espiritualmente, para crecer espiritualmente? Él te hubiese dicho, bueno, una de las prácticas, de los hábitos que tengo es que ayuno 2 veces por semana. Quizá de este lado tú hubieses pensado, desgraciado, por eso es que Dios no me escucha a mí, porque todo el tiempo estás ayunando y Él te está escuchando es a ti. Realmente era un hombre digno de imitar, tenía un comportamiento digno de imitar. Finalmente, la parábola dice que él diezmaba, era un tipo generoso, era un tipo que uno quisiera tener en la iglesia. Digo, los que somos pastores. Realmente la descripción en términos de comportamiento es admirable. Por otra parte, ya que te he planteado esa conversación imaginaria con el fariseo, por otra parte, cuando piensas en un recaudador de impuestos de la época, y podríamos decir de esta también, pero de la época, los recaudadores de impuestos eran judíos que se habían de alguna manera, o así eran vistos, vendido al imperio romano. Eran como una rata de cuello blanco, pues. Eran criminales de cuello blanco. Lo que hacían era quitarle el ingreso, sobornar gente, no solamente cobrar impuestos a su propia raza, a su propio pueblo, para beneficiar a quien los invadió y los subyugaba, Roma, sino que al mismo tiempo se aprovechaba de esa posición, sacando ventaja y beneficio personal. Vamos, tú y yo detestamos ese comportamiento. Hoy, algunos, seguramente no todos, pero algunos servidores públicos, tú y yo, al ver sus comportamientos, pensamos con hastío, ¡qué asco! El comportamiento corrupto de quienes ostentan el poder y en vez de servir a otros se aprovechan y sacan beneficio personal. Vamos, tú y yo conocemos esa sensación. Ver a una persona, por ejemplo, piensa en este recaudador de impuestos, probablemente por eso eran tan odiados. Básicamente nadie los quería, porque semanalmente tenían grandes fiestas, banquetes, manjares, mujeres, alcohol y todo con tus impuestos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y vuelvo a decir, si hay servidores públicos aquí, sé que no todos son así, pero vamos, sería ingenuo decir que ya nos curamos de esto, ¿cierto? Así que mira el contraste. El fariseo es un tipo intachable, moralmente recto, y por otra parte, realmente el comportamiento de los recaudadores de impuestos era asqueroso. Era asqueroso. ¿Por qué entonces Dios escucha al recaudador de impuestos y no al fariseo? ¿A quién debería escuchar Dios? ¿Al que se porta bien o al que se porta mal? Porque la parábola encierra ese dilema. No sé si lo notas. Vuelvo a decirte, como hemos escuchado tanta y estamos tan familiarizados con el concepto de fariseos, de una vez tenemos un estereotipo negativo, lo etiquetamos. Pero nada de eso está escrito en esa parábola. Todo lo que se dice de ese fariseo era bueno. ¿Por qué? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el meollo de esa parábola? ¿Por qué Dios escucha entonces, vuelvo a decirte, a un fariseo no escucha a un fariseo que se porta tan bien y escucha a un recaudador de impuestos que hace tanto daño al pueblo y se comporta tan perversamente? Porque cuando lo piensas bien, y específicamente cuando se trata de la oración, Dios está mucho más interesado en nuestro corazón que en nuestras palabras. Dios está más interesado en tu corazón, en mi corazón, que en nuestras palabras. El fariseo, por una parte, está pensando y evaluándose a sí mismo de una manera arrogante y menospreciadora. Dios escucha. Dios debe escucharme por cómo me comporto y por a quien yo no me parezco. Yo no soy, vuelvo a decirte, como aquel padre ausente. Yo no soy como ese tipo que tiene 4 mujeres y 3 familias paralelas.
Yo no soy como ese hombre egoísta. Yo, en cambio, soy intachable. Yo soy moralmente superior. Yo me porto bien. Yo conozco gente que se porta peor que yo. Te das cuenta que es increíble, es increíble. Lo que plantea Jesús es extraordinaria la capacidad que tiene Jesucristo al plantear una parábola como esta de inicialmente decir, esto no es para todos, seguramente esto no es para gente que está aquí, pero hay algunos que se comportan como ese fariseo. Y cuando tú ves al fariseo, tú dices, sí, realmente, uy, Dios mío, gracias porque yo no soy como él. Imagínate eso. La parábola describe a un tipo que se ve a sí mismo superior y dice, gracias porque yo no soy como otros. Y tú dices, es cierto, gracias a Dios yo no soy como él. Yo, de verdad, Dios mío, yo no ando fingiendo, pretendiendo. La capacidad de Jesucristo de ponernos en la misma página y al principio desarmarnos con la idea de que esto no es para nosotros y terminar sintiéndonos identificados y secretamente o inconscientemente dándonos cuenta de que tenemos muchos de nosotros alguna similitud con ese comportamiento que nos lleva e impulsa a pensar. Somos aceptados, en términos de oración, somos aceptados por nuestro comportamiento. Somos aceptados por la manera en que nos comportamos o por como quienes no somos. Es decir, yo no soy como ellos. Entonces, como yo no soy como ellos, porque vamos, tú y yo conocemos gente que se porta peor que nosotros, ¿no es cierto? Tú y yo, tú tienes gente alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia. Hay gente que tú dices, Dios mío, gracias que yo no soy como él. Gracias porque me rescataste. Jesús está diciendo, no llegues a pensar que es por tu comportamiento lo que haces o por quién eres o no eres que Dios te escucha cuando oras. Eso no es la manera en que funciona la oración. Vamos, piénsalo conmigo detenidamente. Imagina otra vez en la parábola que el comportamiento, porque eso es lo que muestra la parábola, del fariseo, que el tipo es intachable, ¿está bien? Llega a él básicamente con una lista. Imagina lo ridículo de la escena. Llega con una lista de todo lo que ha hecho bien esa semana. Entonces, como si estuviera tratando de impresionar a Dios y diciéndole, por eso es que tienes que escucharme. Porque realmente tú y yo sabemos que hay gente peor que yo. Yo me esfuerzo, me porto bien. Esperando del otro lado que Dios diga, sí, qué bárbaro, de verdad mereces un aplauso, ahora dime lo que necesitas y yo te lo voy a dar. Es absurdo, es ridículo eso. La escena no sé si te parece tan ridícula como a mí. Es arrogancia pura, es manipulación al extremo, es, Dios mío, tú tienes que escucharme porque soy mejor que otros. Porque me porto de tal manera o porque no soy tan malo o perverso como quienes tú y yo conocemos. La pregunta para nosotros es, ¿realmente que creemos que podemos impresionar a Dios? ¿Realmente creemos que con nuestro comportamiento podemos impresionar a Dios? Que porque somos generosos, que porque nos portamos bien. Mira, es como decir ahora ya contemporáneamente, porque venimos a la iglesia que Dios nos va a escuchar. Es lo que ilustra la parábola, es una cosa extraordinaria. Es el tipo de oración o más bien de actitud al orar que Dios dice, si tú y yo nos comportamos así, si llegamos a creer que es por nuestro comportamiento, por quienes somos o no somos, que Dios nos escucha, no hemos entendido de qué se trata la oración. Jesús está diciendo, no hagas esa oración. Esa oración tiene el potencial, esa actitud al orar tiene el potencial no solamente de desconectarte con Dios, sino que en efecto Dios no te escuche para nada. Termina Jesús en esa parábola diciendo, y les aseguro que fue el recaudador de impuestos, no el fariseo, el que se fue justificado, es decir, bien con Dios para su casa. Por otra parte, mira la actitud del recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos lo entendió. Voy a ponerte el versículo aquí. Él dijo esto. Se había quedado atrás a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí. Es interesantísimo
que ni siquiera haya en esa oración oye, perdóname, Señor, perdóname por la embarrada de vida que tengo, por destruir la vida de tantos, por aprovechar, perdóname. No hay ni un perdóname. Es sencillamente ten compasión de mí, porque yo sé quién soy. En otras palabras, mira, yo sé que sin ti estoy frito. Ten compasión de mí, lo que necesito es misericordia. Ahora, no hacemos esto con mucha frecuencia en vida, pero quiero mostrarte la palabra en griego. Fue en griego en que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra en griego que se usó para esta que en español es compasión. Porque como hay diferencia en la raíz del idioma, del lenguaje, entonces el significado también varía un poco. Típicamente, en principio, antes de mostrarte la palabra usada en ese pasaje específico, típicamente cuando en la Biblia y particularmente en el Nuevo Testamento se usa la palabra compasión, se usa una palabra que se escribe así en hebreo. Eso se pronuncia más o menos como eleo. Eleo. Y significa misericordia o compasión. De hecho si para los lectores bíblicos o quienes han escuchado seguramente una historia de un ciego famosísimo en el Nuevo Testamento llamado Bartimeo. Bartimeo estaba en la orilla de un camino mientras pasaba Jesús con una multitud y él estaba pidiendo limosna y de alguna manera se enteró que iba Jesús por ahí y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten eleo de mí, ten compasión de mí. Pero esa no fue la palabra que se usó en esta parábola compartida por Jesús para enseñar la actitud que tuvo el recaudador de impuestos. La palabra que se usó más bien en hebreo se lee y se escucha así, gelestereón, así, esta palabra, gelestereón. Y significa básicamente expiación o propiciación. Eso quiere decir, realmente yo entiendo que por mi cuenta estoy frito. Necesito a alguien que me rescate. Necesito a alguien que expíe mis pecados, que se los lleve y los borre. No está viniendo a Dios para básicamente decirle: Señor, que se te olvide sencillamente lo que hice esta semana. Ojalá que no te acuerdes de lo que hice. No, Él está diciendo: no puedo. Por mis propias fuerzas, en mi propio esfuerzo, es imposible estar bien contigo. No logro estar a tu estándar. No se trata de cuán bien me porte. Siempre habrá gente que se comporte bien. Vamos. Lo que aprendió en esencia el recaudador, capturó el recaudador de impuestos en la parábola, es algo extraordinariamente liberador para ti y para mí cuando se trata de orar. Y lo voy a resumir en 2 frases. Número 1, Dios te ama incondicionalmente. No porque te portes bien o te portes mal, te ama más o menos Dios. Dios me ama incondicionalmente y muchos de nosotros lo sabemos o lo hemos venido aprendiendo. Dios nos ama sin importar qué hagas o no hagas. Dios te ama, siempre te va a amar. No importa lo que has hecho en tu pasado. Y pasado es lo que hiciste antes de venir, hoy o ayer o la semana pasada, o lo que hiciste hace 20 años. Dios te ama incondicionalmente. Y me ama incondicionalmente. Pero además, el fariseo en la parábola, el recaudador de impuestos en la parábola, capturó otra cosa poderosísima respecto a la oración. Dios nos escucha incondicionalmente. Dios no solo te ama incondicionalmente, Dios te escucha incondicionalmente. Dios te ama incondicionalmente, pero Dios te escucha incondicionalmente. Y a muchos de nosotros nos cuesta digerir estos 2 conceptos. Porque pensamos, nada en la vida es gratis, hay que esforzarse, hay que ganárselo. Crecimos muchos de nosotros pensando, el amor hay que ganárselo. El derecho a ser escuchado hay que ganárselo. Y eso está bien en el mundo en el que nos movemos diariamente. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, nada puede estar más alejado de la verdad bíblica, la verdad de que Dios te ama sin importar lo que hagas. Y el apóstol Pablo en otro pasaje lo escribió así a un grupo de romanos en una de sus cartas. Él dijo: en esto consiste el amor de Dios, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no se trata de que te portabas bien y por eso Cristo murió por ti, porque se lo merece. No, precisamente, no nos los merecíamos. Y Él nos amó incondicionalmente, nos amó primero. Pero cuando se trata de la escucha, de la oración, también funciona igual. Y es lo que ilustra esa parábola. El fariseo se portaba extraordinariamente bien.
El recaudador de impuestos, extraordinariamente mal. ¿Por qué entonces Jesús dice, les aseguro que el que se portaba mal, se fue justificado a su casa y no el que se portaba bien? Entonces hay que portarse mal. No, es irrelevante cómo te portes. Es irrelevante cómo me porte yo. Y nos cuesta digerir ese concepto. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio. Imagina que el recaudador de impuestos, que sabemos ya que es un tipo, un criminal de cuello blanco, ¿verdad? Tipo perverso. Tipo que vive de exceso en exceso y todo a costa de tus impuestos. Y los míos. Imaginemos que él está allí diciendo, ten misericordia de mí, termina la oración escueta que hizo, se fue justificado, se va para su casa, pero esa semana se porta igual o peor. Tiene las mismas rumbas, fiestas, desastre, más alcohol, más mujeres, comportamiento terrible, abuso de poder, y la próxima semana viene a la iglesia y hace la misma oración. Déjame preguntarte, ¿crees que Dios lo escucharía igual? La inmensa mayoría de nosotros que estamos aquí estamos pensando, no, porque ni siquiera le echó ganas. ¿Sí o no? No, oye, un poquito de esfuerzo, ¿no? En cambio, si yo te digo, el tipo terminó de hacer esa oración y se fue para su casa y le echó ganas. La embarró, la regó, no tanto. ¿Sí? Porque es difícil romper hábitos de un día para otro, podría decir alguien. Tuvo menos fiestas. Se acostó con menos mujeres, se emborrachó menos, tuvo más consciente pues. Y la próxima semana viene y hace la misma oración. ¿Tú crees que Dios lo escucharía más que el anterior? Secretamente tú dices, honestamente yo creo que sí, porque le echó ganas. Es irrelevante, escúchame. El comportamiento, tu comportamiento, mi comportamiento, lo que revela la parábola es, en términos de la oración, del amor de Dios y la escucha de Dios para ti, es irrelevante cómo te portes. Déjame decirlo de otra manera, un poco controvertida. Peca todo lo que quieras, Dios te va a escuchar igual. Peca todo no importa cuánto peques. Peca todo lo que tú quieras, Dios te va a escuchar. Eso no va a alejarte del amor de Dios, ni tampoco puede impedir que Dios te escuche. Ahora, no estoy recomendándote que peques. Pecar es estúpido ese comportamiento. ¿Por qué? Porque te destruyes a ti mismo, te autodestruyes y afectas a quienes están alrededor tuyo. Acabas con tus finanzas, con tu salud, con tus relaciones vitales. Toda tu vida se vuelve un caos y finalmente tocas fondo. Eso es lo que pasa y es lo que produce el pecado. Pero el pecado no afecta. Mira, es lo que revela la parábola. No sé si lo ves tan claramente como yo. Lo que revela la parábola es, no importa cuál sea tu comportamiento, si el de un tipo intachable o si el de un tipo perverso. Cuando te acercas a Dios con la actitud correcta, Dios te va a escuchar. Nada tiene que ver con el comportamiento. El desempeño no es lo que hace que Dios te escuche más o menos. Tu desempeño ni mi desempeño. Porque la oración no está basada en mi mérito, sino en el mérito de Jesucristo. Vuelvo a citarte ese pasaje de Pablo en su carta a los Romanos. Porque en esto ha comprobado Dios que nos ama, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitábamos misericordia, todos nosotros la seguimos necesitando porque somos como el recaudador de impuestos. Vamos, es absurdo pensar, yo conozco gente peor que yo, Alejandro. Claro que sí, pero no es cierto que también conoces gente mejor que tú, moralmente hablando. Conoces gente más generosa, conoces gente más intachable, conoces mejores padres, mejores esposos, conoces mejores creyentes, conoces mejores personas que tienen más fe que tú. Yo conozco gente que tiene más fe que yo. Es irrelevante presentarnos delante de Dios en base a nuestro comportamiento. Es ridículo esto. Es además arrogante, es absurdo. Es intentar torcer el brazo a Dios y manipularle. Lo que enseña la parábola es algo extraordinariamente liberador. Tú y yo estamos fritos si no es por Jesucristo. Y lo único que restaura nuestra relación con Él y que permite que nos escuche no es nuestro comportamiento, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque recuerdas esa palabra
que se usó en griego original, el estereón? Necesitábamos expiación. ¿Expiación de qué? De nuestros pecados. Necesitábamos perdón, limpieza de nuestros pecados. De hecho, la versión en la que originalmente yo aprendí ese pasaje por primera vez, que fue la Reina Valera del 60. La oración del recaudador de impuestos dice: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí. Dios no te escucha y no me escucha por nuestro comportamiento. Y por eso es que nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús. La frase en el nombre de Jesús tiene sentido no porque es un cliché religioso, no porque forma parte de un ritual espiritual, no porque eso es superstición. Oramos en el nombre de Jesús, aunque no seamos conscientes la inmensa mayoría de las veces de ello, porque mientras pronunciamos esa palabra, lo que estamos es reconociendo verbalmente: Dios mío, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu sacrificio, si no fuera por tu expiación, por tu perdón, yo ni siquiera podría tener acceso al Padre. Gracias, Señor, porque es por tu nombre, es por tu sacrificio, es en el nombre de Jesús que podemos ser escuchados por Dios, no por nuestros méritos y comportamiento. La oración no está basada en tus méritos. Y esto, escúchame, yo no sé si te parece como a ti, como a mí, es extraordinariamente liberador. Porque orar cuando te portas mal es difícil, ¿no es cierto? Ir a Dios sabiendo que la regaste el día anterior, que volviste a ceder ante ese mal hábito. Ir a Dios sabiendo que no le hablaste de buena manera a tus hijos, que no te condujiste moralmente como debías conducirte. Ir a Dios sabiendo que no estás en el estándar que se supone que deberías estar luego de tantos años probablemente como creyente, seguidor de Jesús, o de darte la oportunidad de ir a la iglesia otra vez. Ir a Dios después de que tenías una buena racha, tú sabes, buena racha, buen día, caí, como el propio comportamiento de un adicto. Ir a Dios en ese bache es muy complicado, La mayoría de ustedes, escúchame, si te pareces un poco a mí, la mayoría de ustedes, como yo, en nuestros malos momentos tenemos mayor dificultad de abrir la boca y orar. Porque llegas a pensar: qué vergüenza, ¿cómo Dios me podría escuchar después de portarme así? Precisamente porque necesitas a un Salvador que expíe tus pecados. Porque Dios te escucha incondicionalmente. Porque la oración no se trata de tu mérito, ni de tu comportamiento, ni de tu desempeño. Se trata del desempeño de Jesucristo. Porque puedes estar bien con Dios, no porque tú eres superior. Eso es orgullo y es menosprecio hacia otros. Y es lo que Jesús dijo: nada que ver con la oración. Nada que ver. Y vuelvo a decirte, por eso oramos en el nombre de Jesús. Así que, con esta idea, yo quiero tomar un momento para orar y de esa manera terminar nuestra reunión de hoy. Y que le demos gracias a Dios. No porque no somos como otros. Que le demos gracias a Dios por Jesucristo. Porque por Él podemos ser escuchados incondicionalmente y amados incondicionalmente. Señor, te damos gracias, Dios. Es extraordinaria la manera y la habilidad que tuviste de plantear esta enseñanza, Dios, de tal forma que al principio pudiéramos pensar: eso no es conmigo, pero en la medida en que avanza la parábola, nos damos cuenta de que realmente terminamos teniendo muchas veces el comportamiento y la actitud del fariseo, Señor, de creernos superiores y creer que la cosa se basa en nuestro desempeño y comportamiento cuando se trata de tu amor y tu escucha. Pero hoy, Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu sacrificio, Jesucristo, porque nos sentimos escuchados y amados, no por nuestro mérito, sino por lo que tú hiciste a nuestro favor. Por eso te damos gracias hoy, en el nombre de Jesús. Amén.